Saludos, es un placer encontrarnos de nuevo en Escuela Sabática al Punto. Durante esta semana estudiaremos una lección muy importante. Sé que algunos de nosotros nos hemos preguntado más de una vez, ¿necesito ser yo un líder de iglesia para poder cumplir la misión que Dios me ha dado como parte de la iglesia? ¿Será necesario que yo sea un pastor, un líder de jóvenes o otro cargo que de los tantos que se desempeñan en la iglesia? Durante este estudio nos daremos cuenta que lo que más importa es estar conectados con Jesús y cumplir la misión donde quiera que nos encontremos, aun cuando no desempeñemos ningún cargo funcional en la iglesia. Quédate con nosotros y estudiemos juntos Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Qué gusto me da darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Soy Patti Marrufo, secretaria ejecutiva de la Conferencia del Sureste de California. Ya casi estamos por terminar el año y el tiempo ha pasado rápido. Esta lección realmente nos ha ayudado a apreciar lo involucrado que Dios está en su misión. Vivimos en un mundo muy cambiante y diverso. Actualmente mucha gente está emigrando a diferentes partes del mundo. Quizás también usted ha dejado su lugar de origen. Esto crea un nuevo desafío. ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a Dios en un lugar nuevo? Esta semana aprenderemos que no importa a dónde nos movamos, podemos seguir practicando nuestra fidelidad y compromiso con Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Durante todo este trimestre hemos estudiado el tema La misión de Dios, mi misión. En esta ocasión quiero compartir con usted algunos principios de evangelismo que se encuentran en el libro de los Hechos. Para definir el concepto de evangelismo, debemos recurrir a la Biblia, revisar los principios y las prácticas de evangelismo. En Hechos es nuestra opción más segura. El libro de los Hechos es considerado por definición como un libro de texto cuando llegamos al tema del estudio sobre la misión de Dios. Y en algunas consideraciones generales que me gustaría compartir hoy con usted, podemos decir que Lucas es historiador y teólogo. Por lo contrario, Pablo es teólogo y practicante de misión. El Espíritu Santo se nos ha dado con propósitos de misión. Le fue dado igualmente bajo los mismos términos a la iglesia del siglo I. Porque como bien dijo Neil en su libro, si todo es misión, nada es misión. Por supuesto, cuando nosotros analizamos el crecimiento de iglesia en el libro de los Hechos, vemos que incluye muchos componentes. Sí, no podemos obviar ni ignorar el crecimiento numérico, pero también ellos evidenciaron un crecimiento geográfico para el Evangelio, un crecimiento cross-cultural, un crecimiento comunitario, crecimiento cognitivo, crecimiento heterogéneo. Y también, como para complementar toda la lista, ellos experimentaron un crecimiento cualitativo. Brevemente, he aquí algunos principios de evangelismo que encontramos en el libro de los Hechos. El principio de la espera activa, de acuerdo a Hechos 1, 4 y 5. Un segundo principio que fue muy instrumental para la iglesia de los apóstoles fue el principio de la oración. Y hoy vamos a tratar estos dos principios solamente, así que paso a la siguiente sección
para hablarles a ustedes, y continuamos, ¿verdad?, hablando en esta ocasión acerca del principio de la espera activa. El principio de la espera activa implica que era una espera no pasiva o contemplativa de parte de los apóstoles. Recién ellos habían recibido la promesa: vendré otra vez. También habían recibido la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Jesús había dado las instrucciones claras que esperaran la bendición del Espíritu. Pero mientras ellos esperaban, su espera fue una espera activa. Fíjese usted que al estudiar este tema en el libro de los Hechos, es evidente que los apóstoles participaron de las siguientes actividades: arrepentimiento, confesión, actitud de resolución de conflictos y anhelando recibir el Espíritu para poder salvar a otros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, dice mi escritora favorita, ellos humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad, pero se consolaban con el pensamiento que estaban perdonados por Jesús. Otra actitud o actividad más bien que ellos adoptaron fue la actitud de resolución de conflictos, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Ahí este principio de la espera activa es importante para nosotros también el día de hoy. No podemos esperar, en nuestro caso, no podemos esperar la segunda venida de Jesús escondidos, aislados del mundo, sino que tenemos que adoptar este concepto de los apóstoles de participar de una actitud de resolución de conflictos a través del principio de la espera activa. Los apóstoles, mientras esperaban la promesa, estaban anhelando recibir el Espíritu Santo para salvar a otros. Los discípulos, verá usted, se nos ha dicho que ellos oraban con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con las personas y en el trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo Jesús. Entonces este es el primer principio, es el principio de la espera activa. Usted y yo no podemos esperar a Jesús en forma pasiva. Necesitamos involucrarnos en esta misión de Dios en nuestras comunidades. Ahora, hablemos de un segundo principio. Es el principio de la oración, de acuerdo a Hechos 1:14. Se nos ha dicho que Juan Calvino afirma que la oración de la Iglesia Apostólica mostraba dos características: perseverancia y unidad. Esta empresa misionera nació, verá usted, con la oración, y su historia subsecuente es evidencia de peticiones contestadas de parte de Dios. Habiendo sido valientes en la testificación, fueron igualmente persistentes en la oración, nos comparte John Stott en su libro. La oración ayudó a los discípulos a adoptar, la actitud correcta para resolver los problemas acerca del trabajo misionero. Hechos 4, 24 al 31, Hechos 7, 59 y 60, como algunos ejemplos. Esteban oró por aquellos que lo apedreaban. Luego Pablo se convirtió como resultado. Hechos 7, 60. Los miembros oraban en Antioquía. El Espíritu aparta a Pablo y a Bernabé. Hechos 13, 2 y 3. La iglesia que oraba por Pedro, que estaba en la cárcel. Hechos 12, 6 al 17.
En otras palabras, una iglesia que aplicó el principio de la oración aunado al cumplimiento de la misión. Y este principio de la oración es evidente en el libro de los Hechos. Escuche, dice el libro de los Hechos, todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Hechos 1:14. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3. Sí, este segundo principio fue el secreto para tener éxito en el cumplimiento de la misión. Es el principio de la oración. Nosotros necesitamos echar mano de este recurso espiritual, es decir, a medida que nos dedicamos al cumplimiento de la misión en nuestras comunidades. Allí, en la práctica de este principio, el principio de la oración, encontraremos el secreto para el poder, ese poder que va a dar fuerza, poder convincente a nuestras palabras cuando comunicamos el Evangelio a otros. Esto fue todo por hoy en este segmento. Y para mí es un gusto ahora dejar al colega para que él pueda entonces presentarnos la escuela sabática al punto en este momento. Gracias por sintonizar. Es un placer que podamos hacer este estudio. Sé que cada semana disfrutamos compartir. Hoy, por algunas razones técnicas, me ha tocado la oportunidad de estudiar junto contigo. Así que quiero en esta ocasión invitarte a pensar en la historia o las historias que hemos encontrado en esta semana. Sé que cada uno de nosotros tenemos personajes bíblicos favoritos, por supuesto. Si yo te pregunto cuál es tu personaje preferido, posiblemente tú me vas a decir Jesús, al igual que yo. Todos miramos a Jesús como nuestro modelo perfecto, pues Él es el autor y consumador de la salvación. Pero precisamente en el estudio de esta semana, nosotros encontramos varios personajes, dentro de los cuales hay uno que ha sido mi personaje preferido en el Antiguo Testamento desde que llegué al conocimiento del Evangelio. Y me refiero precisamente a la historia de Daniel. Y con él vamos a iniciar el estudio que corresponde a esta semana. Sé que nosotros, ¿verdad?, vimos el título general de nuestra guía de estudio, Esther y Mardoqueo. Pero hay algo que tanto Esther, Mardoqueo y Daniel comparten, y por eso en la lección, en la primera sección, vamos a dedicar algunos minutos a recordar la historia de Daniel, y luego nos centraremos en lo que fue la historia fascinante de Esther y Mardoqueo. Pues como nosotros muy bien recordamos, Daniel fue un joven que por supuesto descendía de una clase especial en Judá, en Israel, y que lastimosamente cuando los babilonios comandados por Nabucodonosor sitiaron a Judá, ellos fueron tomados cautivos a Babilonia. La historia nos narra, ¿verdad? Eso toma lugar en el año 605 antes de Cristo, cuando ocurre el primer exilio babilónico. Es interesante pensar cómo jóvenes que creemos que eran apenas adolescentes podían tener una convicción, una dedicación tan grande como ellos muestran que tenían al Dios verdadero. Para mí, como un joven que llegué a la iglesia, Daniel siempre fue una figura que me inspiró a crecer en la fe, pues él fue desarraigado del seno de su familia y fue tomado, ¿verdad?, a una tierra lejana. Pero allí el texto bíblico nos habla que a pesar de los privilegios que le fueron otorgados,
pues él y sus compañeros fueron escogidos para ser entrenados en todas las letras, en otras palabras, en los idiomas, en la ciencia del momento en Babilonia, con un propósito muy particular. Pues claro, ellos fueron becados, diríamos nosotros hoy, y en Daniel capítulo 1 hay una expresión que yo quiero apenas leer y compartir como es la introducción a esta historia tan fascinante. Allí el texto bíblico nos habla que el rey les señaló una porción diaria de la comida. Y entonces estos tenían que ser entrenados durante 3 años. Y la última frase del versículo 5 nos dice, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. La educación de Daniel y sus compañeros tenía el objetivo de servir al palacio. Y alguien puede preguntarse, ¿cómo podía Daniel cumplir la misión de Dios en el contexto del exilio y de Babilonia? Precisamente nosotros podemos tener esa misma pregunta hoy. ¿Cómo yo puedo cumplir la misión de Dios en el contexto de mi trabajo? Si yo no soy un pastor, si no soy un maestro, si no soy un líder de iglesia, ¿puedo yo cumplir la misión de Dios? Precisamente la historia de Daniel nos muestra que lo que importa es que donde quiera tú y yo estemos, hagamos una gran diferencia. Yo quiero de manera directa explicar esta expresión. La frase que se traduce aquí delante del rey es una expresión Lifnei Hamelech. Y Daniel había recibido instrucción de sus padres. Sabemos muy bien, fue cimentado en la fe. Había un objetivo que todo hijo de Dios debía de cumplir. Y ese objetivo se definía con una frase similar a esta expresión. El rey tenía el propósito de que ellos le sirvieran a él, que sirvieran los intereses del palacio. Pero Daniel, como nosotros nos damos cuenta, decidió vivir Lifnei Ha Elohim, delante de Dios, no específicamente delante del rey. Es decir, Daniel tenía una meta. Y era que donde quiera él estuviera, él se propuso en su corazón de darle el primer lugar a Dios. Recuerdo hace unos años, mientras estudiaba en la Universidad Hebrea en Jerusalén, que uno de esos días, ¿verdad?, que hasta el día de hoy en Israel se recuerda como un día triste porque se conmemora lo que fue la destrucción del templo, que ocurrió, ¿verdad?, en manos por orden del rey Nabucodonosor. Cuando los judíos fueron llevados al exilio, en sus mentes, por supuesto, no estaba la idea de que ellos iban a dar testimonio del Dios verdadero. Pero no deja de ser cierto, cuando nosotros leemos la historia de Daniel y sus compañeros, de cómo a pesar de las dificultades que ellos tuvieron que enfrentar, ellos se propusieron vivir delante de Dios, no tan solo delante del rey. Por eso en las diferentes experiencias y crisis que ellos van a vivir, por ejemplo, cuando nosotros recordamos las historias que Daniel los amigos de él, por supuesto, sus amigos en Daniel capítulo 3 son presentados en el marco de esa gran prueba, donde se levanta una estatua ordenada por el rey y donde todos tienen que venerarla. Pero aquellos 3 muchachos hebreos, como narra la historia, dijeron muy bien claro al rey que ellos no adorarían ninguna estatua. En otras palabras, así como en el capítulo 1, Daniel se propuso ser fiel a Dios, ser una luz que alumbró en Babilonia a los que le rodeaban, de manera similar sus amigos también habían tomado la misma determinación. Así, la cultura no impidió, la influencia negativa que ellos podían recibir de la cultura no les impidió testificar que ellos solo adoraban al único Dios verdadero. En el capítulo 3, Dios interviene y a pesar de que los 3 muchachos son atados y lanzados en el horno de fuego, allí la presencia de Dios no solamente preservó sus vidas, sino que esa fe continuó brillando y el mismo rey fue atraído al conocimiento del Dios verdadero. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Daniel, vamos a encontrar la historia paralela al capítulo 3. Es decir, así como en el capítulo 3, los hijos de Dios son probados, lanzados en el horno de fuego y liberados por Dios, de manera similar,
de manera similar, en el capítulo 6 vamos a encontrar la misma historia, pero ahora en el contexto de Daniel. Y aquí yo quiero hacer otra pausa o un llamado a una aplicación de manera especial en relación a una expresión que el texto bíblico nos presenta. El texto nos habla, ¿verdad?, que ahora en el contexto del reinado de Darío, Daniel sobresale en el imperio, no solamente de los babilonios, sino de los medos persas. Y esto es lo especial. La historia de Esther y Mardoqueo ocurre en el contexto de los persas. Y aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Daniel tuvo la oportunidad de ver cómo el imperio de los babilonios llegó a su final en el 539 y entonces los medos persas comienzan a regir. Y entonces, ¿qué ocurre? El texto nos presenta que Daniel mismo era superior a sus compañeros de trabajo y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y de manera interesante se nos presenta de cómo aquellos hombres, compañeros de trabajo de Daniel, quisieron le crearon una trama para que él fuera acusado de manera desfavorable, como nos presenta el texto. Pero en el versículo 5 se denota que esos mismos hombres tuvieron que reconocer que no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios, porque él era un hombre fiel. El versículo 4 señala, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. ¿Cómo yo puedo testificar de Jesús en el contexto de mi trabajo? Cuando tú trabajas en el sector público, cuando tú trabajas para una compañía, cuando tú trabajas para alguien más que no tiene ninguna relación con la iglesia, esa es una oportunidad para tú mostrar cómo el Dios verdadero ha transformado tu vida. La honestidad, el trabajo duro, la integridad personal va a ser una avenida que Dios va a utilizar para que su palabra alcance a aquellos que te rodean. Si bien es cierto, nosotros podemos realizar muchas actividades misioneras, llámese dar un estudio bíblico, llámese realizar una parte en la iglesia, ayudar al necesitado. Es una realidad que el mayor tiempo de nuestras vidas durante el día lo pasamos en nuestros trabajos, en nuestras labores. Y estas historias de Daniel y sus compañeros nos recuerdan que Dios usa a personas que necesariamente no están conectadas en un trabajo laboral de la iglesia, sino que ellos pueden trabajar en el gobierno, pueden trabajar en el sector público, pero la integridad con la que ellos realizan su trabajo será una manera de testificación que nada ni nadie la podrá negar. El texto nos dice que Daniel era fiel. Daniel se propuso en su corazón, como vimos al inicio, ser fiel a su Dios, pero él también era un empleado público que hacía su trabajo con alta integridad. Apreciado amigo y hermano, hoy nosotros podemos seguir el ejemplo de estos hombres que no vivieron toda la vida en el rancho donde crecieron, sino que fueron llevados a tierras lejanas, pero que ellos se mantuvieron siendo fieles al único Dios verdadero. Allí donde tú trabajas, ya sea una compañía de limpieza, ya sea en el sector de la enseñanza, ya sea en el área de la salud, tú y yo podemos testificar de que hay un Dios verdadero, así como Daniel lo testificó. Es interesante que esa expresión que se traduce como fiel rinde una raíz hebrea que nosotros conocemos muy bien. Pues en hebreo la palabra, el verbo amán, de donde proviene nuestro término amén, es una de las tantas implicaciones o enseñanzas o sentido que tiene esta raíz. Es decir, Daniel estaba mostrando su integridad, su firmeza, su dedicación, pero esa firmeza, esa consagración, esa lealtad de Daniel era un reflejo del Dios a quien él servía. Pues en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, allí Dios le dijo a la nación de Israel, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel. Y es la misma raíz, es decir, de la raíz Amán proviene la palabra amén, proviene la palabra emet, que significa verdad, proviene la palabra emuná, que significa fidelidad, fiel.
Cuando tú y yo somos fieles en el desempeño de nuestras funciones, estamos revelando un elemento del carácter de Dios, pues Él es un Dios fiel. No importa donde tú y yo trabajemos, cuando estamos conectados a Jesús, vamos a mostrar a los demás ese evangelio transformador, ese poder del evangelio que nos hace empleados responsables, íntegros, de tal manera que los que nos rodean, aun cuando nos quieran acusar, como fue en el caso de Daniel, nuestro testimonio va a prevalecer porque servimos a un Dios vivo. La última sección de nuestra historia, sé que hay muchos elementos interesantes en la lección en esta semana. Y claro, la última historia o la última sección está dedicada a la historia de Esther y Mardoqueo. Y claro, es una historia que yo te invito a que tú la leas. Es un libro precioso, el libro de Esther. Y tanto Esther como Daniel, como señalé al principio, comparten el hecho de que ambos viven en el exilio. Es interesante. Daniel fue llevado al exilio cuando era un adolescente y sabemos que él no retornó en la época, ¿verdad?, que los exiliados retornan a Judá, cuando ya en el 539 se da la orden a través de Ciro, como presenta el libro de Daniel al principio y como presenta en el libro del segundo de Crónicas. Pero lo interesante es que aunque Daniel nunca retornó, sí hubo mucha gente que pudo retornar. Pero cuando nosotros leemos la historia de Esther, nos damos cuenta que hubo gente que se quedó ya radicado en lo que fue el antiguo imperio babilónico, que pasó, llegó a ser el imperio de los medos y persas. Y claro, en la historia de Esther hay un rey que todos nosotros conocemos, ¿verdad? El rey Asuero. De forma interesante, en las cronologías persas, el nombre con el cual se reconoce y se recuerda este rey es el nombre de Jerjes. Y sabemos que él gobernó desde 485 al 465 antes de Cristo. Pero ¿qué es lo interesante en esta historia? Cuando nosotros leemos el libro de Esther, nos vamos a encontrar con una trama especial donde Dios está presente. Dios, sabemos que su providencia está obrando, pero distinto a todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de Esther es el único es el único libro donde el nombre de Dios no se menciona de forma explícita. Y claro, esto causó un impacto en el proceso de la canonización, pero nosotros sabemos que en la historia Dios está presente. Y claro, esta chica que evidentemente pertenece a los exiliados que nunca retornaron a Israel, sino que quedaron en el imperio, de manera milagrosa, podemos decir, cuando la reina Vasti es destituida, como es presentado, ¿verdad?, en el capítulo 1 del libro de Esther, el rey, ¿verdad?, recibe el consejo de aquellos hombres que le rodean de que busque una nueva reina por el incidente que ocurre. Y entonces Vasti es destituida y entonces se nos presenta que luego al 7º año del reinado del rey Asuero, Esther es constituida reina. Y todo ese proceso de selección es interesante. Cuando nosotros vamos al libro de Esther, yo quiero apenas leer. Yo sé que no tenemos tiempo para explicar toda esta historia, que te invito a que tú la puedas estudiar, pero el texto, cuando tú vas a Esther capítulo 2, en el versículo 17, el texto nos presenta que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes. Aquí nosotros podemos ver cómo Esther, como nosotros estudiamos, es apreciada por el encargado de los eunucos, es apreciada por todo el pueblo, pero llega a ser amada por el rey Asuero. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo Dios en su providencia obra. Y a pesar de que ella recibió grandes privilegios, de repente ocurre algo. Como nosotros estudiamos, Mardoqueo, ¿verdad?, quien era su padre adoptivo, que también entendemos que trabajaba para el reino, tuvo una confrontación directa con Amán, que era uno de los de la mano derecha del rey Asuero. Y entonces esa situación hace que Amán proponga al rey para que se firme un edicto y se elimine toda esa gente que no le reverencia como él esperaba que Mardoqueo lo hiciera. Y cuando ese edicto es firmado, todos los judíos comenzaron a lamentar. Y es en ese contexto
que aunque Esther no había revelado su identidad, su etnia judía ante el palacio, aquel hombre demanda a Esther que era tiempo de que ella pudiera interceder por la nación. Y es en el momento, el clímax de la historia, donde encontramos en el capítulo 4, versículo 14, el desafío que a Mardoqueo le hace a Esther cuando dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Apreciados amigos, en este libro Dios actúa y Él no solamente bendice a Esther, bendice a Mardoqueo, sino que preserva la vida de su pueblo que había permanecido en el exilio. Y yo quiero decirte en esta ocasión, hay ocasiones, valga la redundancia, que tú y yo no vamos a notar o a sentir la presencia de Dios, pero Dios siempre está presente. Me ha tocado la oportunidad de estar en Israel en la época que se celebra el Purim, que es la fiesta que festeja la liberación de los judíos. Y es especial porque los judíos hasta el día de hoy celebran esta fiesta que fue establecida en esta época de Esther, donde ellos visten con disfraces, como una manera para indicar que así como Dios se disfrazó en la historia porque no mostró su rostro, Él era el que tenía la última palabra. Doquiera tú y yo estemos trabajando, conviviendo, sirviendo, necesitamos reconocer que la providencia de Dios sigue teniendo la última palabra en tu vida y en mi vida. Hay ocasiones que debemos de callar, tal como lo hizo Esther, pero hay ocasiones que debemos de hablar de aquel Dios verdadero. Pues para mucha gente, la Biblia más clara que ellos podrán leer es tu vida, es mi vida, es tu testimonio, es mi testimonio, es la integridad con la que yo hago mi trabajo, es la honestidad con la que tú sirves en lugar de tu trabajo. Ojalá que en el día de hoy todos nosotros podamos decidir seguir testificando de ese Dios verdadero, no solo en el contexto de la iglesia, pero en cada lugar donde convivimos, para que de esa manera la gracia que nos alcanzó a nosotros también pueda seguir alcanzando a aquellos que nos rodean, no solo por nuestras palabras, sino más bien por nuestro testimonio. Que Dios te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. El propósito en Escuela Sabática al Punto es equiparlo para darle una misión más efectiva. Déjenos saber cómo podemos servirlo. Nos vemos en el próximo segmento.